Bueno, y ahorita ya que entendimos de dónde viene cada una de las ondas que registra nuestro electrocardiograma, vamos a ver cómo estas ondas se representan y cómo tenemos que analizarlas en el estudio que nos presentan, ¿no? En el electro. Entonces, para empezar, tenemos que ver que las ondas del electrocardiograma se van a trazar en este papel que se llama papel milimétrico. En el eje de las X vamos a tener el tiempo en segundos y en el eje de las Y vamos a tener el voltaje, ¿ok? Que nos va a marcar la amplitud de los vectores de despolarización. Cada cuadro grande, que está marcado con las líneas más oscuras, mide 5 milímetros, entonces de aquí a acá son 5 milímetros. Y luego cada cuadro grande está dividido en 5 cuadritos chiquitos, ¿no? Bueno, de esta forma, cada uno que mide 1 milímetro. Como podemos ver, el voltaje, cada milímetro en el eje de las Y vale 0.1 milivolts y en el eje de las X cada cuadrito chiquito vale 0.04 segundos, ¿ok? Entonces si multiplicamos 0.04 segundos por 5, que son estos cuadritos chiquitos que hay en un cuadro grande, podemos ver que cada cuadro grande vale en el tiempo 0.2 segundos, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, tomando esto en cuenta, lo primero que tenemos que ver de nuestro estudio de electrocardiograma es el ritmo y la frecuencia cardíaca. El ritmo se refiere en cierta forma como a la constancia y a los pasos repetidos que va a tener nuestro ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces tenemos que ver que se esté llevando a cabo de manera adecuada. Así primero la despolarización y contracción de las aurículas, luego una pequeña pausa en el nodo AB y luego la despolarización de los ventrículos y luego la repolarización, ¿no? Entonces, si vemos que todo el ciclo cardíaco tiene esta secuencia que se está llevando a cabo de manera adecuada y de forma constante, podemos decir que el ritmo es sinusal. Para el ritmo sinusal hay ciertos criterios. El primero es que tenemos que tener onda P antes de cada complejo QRS. Esto nos dice que la conducción eléctrica del corazón está iniciando en las aurículas, ¿no? Luego también tenemos que tener un QRS después de cada P. Y entonces a lo que eso se refiere es que todos los potenciales eléctricos que se están produciendo en las aurículas se están transmitiendo hacia los ventrículos, ¿va? También tenemos que ver que P sea negativa en ABR y positiva en ABF y en D2. Y finalmente tenemos que ver que el intervalo RR sea constante. Eso quiere decir, digamos que aquí tenemos un latido cardíaco, la P, QRS, T, luego otra vez P, QRS, T. El intervalo RR es la distancia que hay entre cada onda R y tiene que ser constante. Eso quiere decir que el tiempo que existe entre un ciclo cardíaco y el siguiente es el mismo, o sea, entre un latido y el que sigue. Ya que vimos el ritmo, podemos calcular la frecuencia cardíaca, ¿ok? Para eso es importante, bueno, les voy a enseñar dos formas principales que se usan. La primera es la de los 300, o la de los cuadros grandes, y para eso tenemos que recordar a qué se refiere frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos en un minuto, ¿no? Latidos por minuto. Ok. Entonces, habíamos visto que un cuadro grande de nuestro papel milimétrico duraba 0.2 segundos, ¿no?
Entonces, en 5 cuadros grandes es igual a 1 segundo completo, ¿no? Y entonces, para tener 1 minuto, que es el que necesitamos para calcular la frecuencia cardíaca, pues multiplicamos, si en 1 segundo son 5 cuadros grandes, en 60 segundos, ¿cuántos cuadros grandes son? Entonces multiplicamos 60 por 5 y nos da 300, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a ver? Lo que tenemos que ver, o sea, teniendo como todo esto en mente, lo que vamos a hacer es 300, que es la cantidad de cuadros grandes en 1 minuto, lo vamos a dividir entre la cantidad de cuadros grandes que hay en un intervalo RR, ¿ok? Entonces digamos que aquí tenemos nuestro papel milimétrico, hay 2 cuadros grandes, aquí tenemos un complejo QRS, aquí tenemos el complejo QRS, entonces la distancia que hay entre una R y la siguiente es un cuadro grande, ¿no? Entonces dividiríamos 300 entre 1, nuestra frecuencia cardíaca sería de 300 latidos por minuto. Ahora podemos hacer lo mismo con los cuadros chiquitos, que es un poco más exacto. Entonces, si en 1 minuto tenemos 60 cuadros grandes y en cada cuadro grande tenemos 5 cuadros chiquitos, 300 por 5 son 1500. Entonces también otra cosa que podríamos hacer es dividir 1500 entre los cuadros chiquitos que existen entre un complejo, en un intervalo RR, ¿no? Entonces en este caso serían 1500 entre 5, ¿no? Porque aquí hay 5 cuadros chiquitos y entonces nos daría de la misma forma 300 latidos por minuto. Vamos a ver esto con un ejemplo para que quede más claro. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma, como se imprime en nuestro papel milimétrico. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos las derivaciones frontales. Aquí están las 3 derivaciones bipolares, aquí están las derivaciones aumentadas. Y luego de nuestro lado derecho tenemos las derivaciones precordiales. Y luego hasta acá abajo, si se dan cuenta, tenemos otra vez D2. Este le llamamos D2 extendido porque si se dan cuenta dura mucho más este registro que cualquier otro que tenemos en nuestro estudio de electrocardiograma, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí nada más está midiendo como más o menos 1, 2, 3, como 5 segundos o 6, mientras que esta D2 prolongado está midiendo 10 segundos de ciclo cardíaco, ¿no? Entonces aquí tenemos aproximadamente 10 segundos. Entonces esta derivación de aquí abajo es la que más nos sirve para calcular el ritmo y la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a buscar un complejo QRS que caiga sobre una línea gruesa del papel milimétrico. En este caso, por ejemplo, vamos a usar esta primera. Si se dan cuenta, aquí está el complejo QRS que cae sobre la línea gruesa y aquí está el siguiente QRS, ¿no? Entonces no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a calcular cuántos cuadros grandes hay entre ambos complejos QRS, ¿no? Entonces aquí es un cuadro grande, 2 cuadros grandes, 3 cuadros grandes, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a dividir 300 entre 3 y eso nos va a dar que la frecuencia cardíaca de este paciente es de 100 latidos por minuto. Ahora lo vamos a hacer con los cuadros chiquitos para que vean que es un resultado muy similar. Entonces 1500 y vamos a contar los cuadros chicos. Aquí van 5, 10, 15,
como 16, ¿no? Entonces, nos da 93.75, que es muy cercano a 100 latidos por minuto, ¿no? Finalmente, hay otra forma con la cual podemos calcular la frecuencia cardíaca, que es una que usan mucho los clínicos y que está basada en esta fórmula de acá de los 300. Entonces, lo que muchos clínicos hacen es literalmente aprenderse el valor que tendría la frecuencia cardíaca si cayera en cada uno de los cuadros grandes el siguiente complejo QRS. O sea, les voy a explicar. Digamos que nuestro siguiente complejo QRS cayera a un cuadro de distancia, ¿no? Entonces sería 300 entre 1, la frecuencia cardíaca sería 300 latidos por minuto. Si cayera a 2 cuadritos de distancia, sería 300 entre 2, 150. Si cayera a 3 cuadritos de distancia, el siguiente complejo QRS, 300 entre 3 son 100. A 4 cuadritos de distancia sería 75. A 5 cuadritos sería 60. Y a 6 cuadritos sería 50. Y entonces literalmente lo que hacen muchos clínicos es contar. Entonces cuenta como 300, 150, 100, ya saben. Y literalmente con eso calculan en 2 segundos la frecuencia cardíaca. Ok, muy bien. Ya que calculamos la frecuencia, bueno, si quieren de una vez vamos a calcular aquí el ritmo de nuestro electrocardiograma para ver si es o no sinusal. Entonces también nos vamos a fijar en este D2 prolongado que está hasta abajo. Entonces tenemos que ver que antes son los criterios que están de este lado, ¿no? Entonces vamos a ver primero, hay una P antes de cada complejo QRS, aquí hay una P, 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 P. Entonces podemos decir que sí, ¿no? Antes de cada complejo QRS hay una P y después de cada P hay un complejo QRS. Entonces no tenemos ni este caso de complejos QRS sin ondas P, ni tampoco tenemos este siguiente caso, ¿no? De una onda P sin complejo QRS. Entonces, hasta ahí vamos bien. Luego lo siguiente que teníamos que ver era que P fuera negativa en ABR, que es lo que podemos ver aquí arriba, y que fuera positiva tanto en D2 como en ABF, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. Y luego también teníamos que ver que el intervalo RR fuera constante. Entonces ahí vemos que es más o menos constante. Este está un poquito prolongado, pero todos los demás son relativamente constantes. Entonces, por uno que se salga del parámetro no pasa nada. Podemos decir que nuestro intervalo RR es constante. Por lo tanto, en este caso de electrocardiograma diríamos que tenemos ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿va? Súper. Entonces, ya que sabemos calcular el ritmo y la frecuencia, lo que tenemos que observar son los intervalos, ¿ok? Un intervalo se refiere a una porción del trazo electrocardiográfico que incluye una onda más una línea isoeléctrica. ¿Ok? Y hay 3 intervalos que se tienen que aprender, que están marcados en esta imagen: el intervalo PR, QRS y el QT. El intervalo PR, como se dan cuenta, va del inicio de la onda P hasta antes de que inicie el QRS, ¿ok? Entonces el PR nos está hablando de el tiempo que tarda desde el inicio de la conducción en el nodo SA hasta que llega más o menos aquí al nodo AB.
Si recuerdan, cuando llega el nodo AB hay una pequeña pausa antes de despolarizar los ventrículos, ¿no? Entonces nos está hablando de toda la conducción eléctrica antes de llegar a los ventrículos. El PR tiene una duración normal, que es en lo que se tienen que fijar, que es de 0.12 a 0.2 segundos, ¿ok? Entonces de 3 a 5 cuadros chiquitos. Si ven que se pasa de 5 cuadros chiquitos o de un cuadro grande, tenemos un PR prolongado y entonces nos puede estar hablando de un bloqueo AB, que vamos a ver más adelante, no se preocupen. Luego tenemos el QRS. Entonces el QRS nos está hablando de toda la despolarización ventricular, ¿no? Si se acuerdan, aquí están incluidos los 3 vectores de despolarización que vimos anteriormente. El QRS normal tiene que durar menos de 0.1 segundos, ¿ok? O sea, menos de 3 cuadritos. Si está muy grande, también podemos hablar de bloqueos que están impidiendo o están alentando la conducción nerviosa a través de los ventrículos, ¿no? Y eso también es importante fijarnos, lo vamos a hablar más adelante. Finalmente está el intervalo QT, que va desde que inicia la despolarización ventricular aquí hasta que termina la repolarización ventricular con la onda T, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta de todo este periodo, la despolarización ventricular es solo este cachito de acá y todo esto de acá es repolarización. Entonces, como abarca más tiempo la repolarización ventricular que la despolarización, podemos decir básicamente que el QT refleja la repolarización ventricular. Y aparte varía con la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque si tienes un paciente con taquicardia, quieres acortar el tiempo que tarda en repolarizarse los ventrículos para que puedan tener una siguiente contracción, ¿no? Eso es importante. Por lo tanto, hay una fórmula que se llama el QT corregido, que viene de la fórmula de Bassett. Y entonces lo que hace la fórmula del QT corregido es preguntarse si el QT tiene una longitud normal, una duración normal, sin importar la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, sin importar si el paciente está taquicárdico o bradicárdico, ¿no? Y esta fórmula es QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Y tiene que ser menor a 0.4 segundos. Segundos. Mientras esté dentro de ese límite, podemos decir que el QT tiene una duración normal. Y si es más largo, pues decimos que tiene un QT largo, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Hay muchas patologías que están relacionadas a esto. Hay incluso medicamentos que pueden provocar un QT prolongado. Y eso aumenta el riesgo de un tipo de taquicardia ventricular muy específica que se llama Torsades de Pointes. ¿Va? Ok, muy bien. Entonces eso fue lo que tienen que ver en los intervalos. Y luego lo siguiente que tenemos que calcular es el eje. El eje a lo que se refiere es la representación de la dirección global de despolarización ventricular. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los ventrículos tienen 3 ejes de despolarización principales? Tienen el eje de despolarización septal, uno de la pared libre y otro de la base. Bueno, si hacemos un promedio de la amplitud y el sentido de estos 3 ejes, ese promedio va a ser el eje general, o sea, como el eje principal del corazón, ¿ok? Y eso es importante porque nos habla de qué parte de los ventrículos está de cierta forma jalando más energía eléctrica. No sé si me explico. ¿Cuál está generando como más electricidad y más potenciales de acción? Entonces,
¿Se acuerdan de este plano cartesiano en donde estaban representadas nuestras derivaciones frontales? Bueno, este plano es el que vamos a usar para calcular el eje eléctrico del corazón. Entonces, ¿no? Tiene como ciertos grados de diferencia con respecto al eje de las X, ¿no? Entonces aquí son 60 grados, entonces acá son 90 grados, 120 grados, 180 grados, y acá son negativos, entonces tenemos 30 grados, menos 30 grados, menos 90 grados, ¿no? Estos son los importantes. Ahora, el eje de despolarización del corazón normal tiene que estar en algún punto entre los menos 30, bueno, depende de la escuela que vean. Hay unos que dicen que hasta menos 30 está bien y hay otros que dicen que hasta 0 grados, ¿no? Que 0 grados es aquí. Pero vamos a tomar el de menos 30 grados. Entonces todo esto, si nuestro eje eléctrico, bueno, si nuestro eje de despolarización cae dentro de estos cuadrantes, podemos considerar lo que es normal. Que si se dan cuenta es que el ventrículo derecho está medio jalando el vector de despolarización, ¿no? Ahora, vamos a volver a dibujar acá nuestro corazón. Y vamos a pensar en qué cosas podrían hacer que nuestro eje se moviera a la derecha o a la izquierda, ¿no? Cuando se mueve a la izquierda, o sea, cuando está en esta sección de acá, hablamos que el eje tiene una desviación a la izquierda y cuando está de este lado está desviado a la derecha. Entonces ya vimos que el eje está dado por la suma de todos los vectores de despolarización de los ventrículos. Entonces, a partir de eso, ¿qué podríamos decir que puede causar desviación del eje a la izquierda? Hay dos cosas principales. Una, que la masa aumentará en el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque si la masa del ventrículo izquierdo aumenta, estaría produciendo y conduciendo mayor cantidad de electricidad, entonces desviaría el eje principal hacia la izquierda, ¿no? Cuando crece el ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría jalar el eje el vector de despolarización a la izquierda? Por ejemplo, que el ventrículo derecho dejara de conducir electricidad, ¿no? ¿En qué caso se presentaría eso? En un infarto agudo al miocardio del ventrículo derecho o de la pared anterior del corazón. Porque pues esta parte no está produciendo corriente eléctrica, no está conduciendo, entonces gana aún más el ventrículo izquierdo, ¿no? Con la desviación a la derecha pasa exactamente lo contrario. Entonces, o gana el ventrículo derecho por fuerza, por crecimiento y por masa, entonces por hipertrofia del ventrículo derecho, o por infarto agudo al miocardio de pues la parte de acá, ¿no? Entonces, de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Puede haber más causas, obviamente estas son las principales, pero creo que nos dan una muy buena idea intuitiva de qué es lo que puede mover el eje hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, muy bien, ya que entendimos qué es el eje, vamos a ver cómo calcularlo, ¿no? Entonces, para calcular el eje hay diversas formas. Les voy a explicar las dos principales. La primera forma con la que podemos calcular el eje es aprovechando que nuestras derivaciones frontales están acomodadas como un plano cartesiano, ¿no? Entonces vamos a recordar cómo le hacíamos para dibujar vectores en nuestras clases de física. Y entonces, si recuerdan, para dibujar un vector, ¿qué tenemos que hacer? Ver su valor en las X, ¿no? Y en las Y. Si recuerdan, aquí en las X estaba nuestra derivación 1 y en las Y tenemos a ABF, ¿no?
Entonces, vamos a dividirla, vamos a contar cuadrantes literalmente como en primaria. Entonces, vamos a dividir como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí hacia abajo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ¿no? Tienen que ver que la magnitud de los cuadritos en ambos ejes sea igual, porque si no, no les va a salir. Y luego vamos a ver qué valor tiene nuestra R en nuestra derivación 1 y qué valor tiene en ABR, ¿no? Entonces, en D1, que está aquí arriba, nuestro complejo QRS vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos, ¿no? Más o menos. Y luego ABF vale más o menos 2, ¿no? 2 cuadritos chiquitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llega hasta acá. Y luego 1, 2. Una ABF, ¿no? Y literalmente vamos a trazar el eje. Usando como punto de referencia donde se cruzan donde se interseccionan el eje de las X y las Y, ¿no? Que es más o menos ahí, que está nuestro eje, podríamos decir como a 15 grados, ¿no? Más o menos. Entonces esa es la primera forma que podemos usar para calcular el eje. Luego la segunda se llama la forma de la isoeléctrica, ¿ok? Entonces eso consiste en buscar de nuestras derivaciones frontales cuál se ve más isoeléctrica. Entonces, isoeléctrica, ¿se acuerdan que tenía una derivación positiva prácticamente igual a una una deflexión negativa, ¿no? En este caso, se ve más o menos así una isodifásica, perdón. La isodifásica en este caso sería D3, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaba que una línea fuera isodifásica? Aquí está D3. No, entonces D3 está acá. Y si D3 está marcando una deflexión isodifásica, significa que el eje de despolarización está siendo perpendicular, está formando un ángulo de 90 grados con respecto a D3, ¿no? Entonces, nuestro eje de despolarización estaría más o menos así. Entonces, tenemos que ver qué derivación es perpendicular a D3, ¿no? Entonces, la línea que es perpendicular a D3, si se dan cuenta, es ABR. Forma esta línea de aquí, forma un ángulo de 90 grados con D3, ¿no? Muy bien, entonces podríamos pensar que nuestro vector de despolarización está yendo hacia este cuadrante o hacia acá arriba. Para eso nos tenemos que fijar en ABR. Si ABR es positivo, entonces significa que nuestro vector de despolarización está acá. Mientras que si ABR es negativo, nuestro vector de despolarización está de este lado. Entonces vamos a ver, ABR aquí es negativo. Entonces va hacia abajo. Nuestro vector de despolarización sería más o menos así. Que está prox, que sería como unos 30 grados, ¿no? Y pues ya los dos están como dentro del rango normal, entonces todo cool. Ahora se estarán preguntando por qué hay una diferencia con los dos métodos. Eso pasa porque D3 no es, si se dan cuenta, no es exactamente isoeléctrico, es un poco más negativo que positivo, ¿no? Entonces, al ser un poquillo más negativo, si se dan cuenta, D3 es el vector de acá, ¿no? Y entonces hacia acá es D3 positivo, hacia acá D3 es negativo.
Entonces, el vector de despolarización tiende un poquito hacia ser negativo. Entonces, en vez de estar completamente así, o sea, completamente perpendicular, nuestra línea debería estar más hacia acá. O sea, si se dan cuenta, esta flechita está como más cerca a la parte negativa de D3. Y ya por eso es la diferencia, pero es mínima y pueden usar el método que quieran, el que se les haya hecho más fácil. Otra fórmula, la más rápida que pueden usar, que no es una fórmula, es nada más fijarse en ABF y en D1. Si ambos son positivos, significa que su eje va a caer en este cuadrante de acá y entonces no hay desviación del eje, ¿no? Y ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo con todo lo que acabamos de aprender, a ver si lo entendieron. Entonces lo primero que calculábamos era el ritmo, ¿no? Teníamos que ver si es sinusal. Entonces nos vamos acá abajo a nuestra D2 extendida. Vamos a ver si hay ondas P antes de cada complejo QRS, si es el caso. Luego tiene QRS después de cada onda P, ¿sí? Luego teníamos que ver si P era negativa en ABR, si lo es, positiva en ABF y en D2, entonces vamos bien, y que el intervalo RR sea constante. Ahí está, es constante. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestro ritmo en este electro es sinusal. Ahora vamos a ver la frecuencia cardíaca. Entonces tomamos el QRS que caiga en una línea gordita. No cae bien, entonces vamos a agarrar este, ¿no? Entonces aquí hay un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, más 1, 2, 3, 4. Entonces, casi 4 cuadros grandes, ¿no? Entonces contamos, ¿no? Aquí serían 300, 150, 100. Y ya vimos que si sumamos este más los 3 de acá, son casi 75, ¿no? Pero no, o sea, no llega a 75, entonces son 3 cuadros y cachito, casi 75, pero acercándose más a 75 que a 100, ¿no? Por lo tanto, es aproximadamente de 80 latidos por minuto. ¿Sí vieron por qué? Porque son más de 3, pero menos de 4. Entonces es algo entre 100 y 75, pero más cercano a 75 que a 100, entonces le aproximas. Contando cuadritos chiquitos que calculamos, que son 3 cuadros grandes completos, o sea 15, más 4 chiquitos, son 1500 entre 19. Esto es igual a 78 latidos por minuto, ¿no? Entonces pueden usar el método que quieran. Si se dan cuenta, la diferencia de 2 latidos por minuto no es nada. Y ya. Entonces vamos a ponerle aprox 80 latidos por minuto. Luego vamos a ver los intervalos, ¿se acuerdan? Entonces PR. Entonces si recuerdan, PR va del inicio de la onda P antes de iniciar el complejo QRS y tenía que ser menor a 5 cuadros grandes. Aquí mide 1, 2, 3, 4. 4 cuadros chiquitos son, entonces PR mide 0.16 segundos, está bien. Luego QRS aquí mide un cuadrito, que son aprox 0.04 segundos, también está dentro del rango normal. Y luego el QT sería como hasta acá, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9 o 10, ¿no? Cuadritos chiquitos. Entonces si mide 10 cuadritos chiquitos es 0.4 segundos, también entra todavía dentro del rango normal. Y finalmente vamos a calcular el eje cardíaco, ¿no? Entonces
Vamos a ver que D1 mide aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5. Y ABF mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10, ¿no? 10 y 5. Y lo vamos a dibujar aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Sería acá más o menos nuestro eje de despolarización, que pues queda como a 60 grados, ¿no? Entonces está normal. Por el método de la isodifásica, la masa isodifásica en este caso sería ABL, si se dan cuenta, que ABL viene por acá. Y si se dan cuenta forma un ángulo de 90 grados con, aquí sería D2, que es donde cayó nuestro vector de despolarización por el primer método, ¿no? Entonces en este caso sí salió igual por los dos métodos. Y ya, eso es todo.